Mariano Alonso Vaquer, militar, general, españoles, apaches y comanches. Fijaros qué título más apasionante, interesante. Es la tesis que acaba de terminar y que se va a editar próximamente. ¿En qué consiste fijaros qué libracón va a ser cuando se edite? ¿En qué consiste, Mariano, españoles, apaches y comanches? Bueno, es una parte, he cogido solo los reinados de Carlos III y Carlos IV, la segunda mitad del siglo XVIII, de la lucha desde California hasta Texas, era la frontera de Nueva España. Y al norte había, bueno, muy hacia el norte se ha metido Nuevo México, que se fundó en 1710 y es la capital de estado más antigua de todos los Estados Unidos. No es la ciudad más antigua, la ciudad más antigua es San Agustín de la Florida, pero la capital de estado más antigua de Estados Unidos es Santa Fe, la capital de Nuevo México, que digo que se funda en 1710, cuando los españoles llegaron allí y colonizaron toda la zona de alrededor del Río Grande. Y los indios que había allí se les enseñaron cultivos y fueron cristianos y católicos todo el tiempo ya, no hubo ningún problema con los indios. Se evangelizó desde el problema eran los que estaban al lado, los apaches, que había 10 tribus, y los comanches que llegaron a principios del siglo XVIII. Hasta entonces no habían llegado. Llegaban expulsados por los Sioux, los demás indios, que los americanos y los ingleses les estaban echando hacia el oeste y les quitaban los terrenos a los comanches y llegaron allí. El problema que tuvo España con los indios no fue, como les pasó luego a los americanos, que se intentó colonizar sus propios territorios, no, sino que eran ellos los que se metían en las zonas colonizadas españolas a robar, a matar, a coger mujeres, a robar niños y a robar el ganado y a intentar robar todo. Pero los españoles no. Inicialmente no se les quitó ni un metro de terreno a los indios que había, a los indios salvajes, a los indios que había. ¿Qué fuentes y qué raíces para hacer esta tesis de españoles, apache y comanches has consultado? Bueno, empecé investigando, antes de ir con el regimiento, en el servicio histórico, que tenía algunos documentos, el servicio geográfico, porque llevé una colección de mapas antiguos. Si tuviéramos más tiempo, comentaría que en mi expedición fui andando desde Alburquerque a Santa Fe, andando, y yo tenía los mapas antiguos por el Camino Real Español, pero el Camino Real Español no existía, lo habían tapado, estaba lleno de tapias, etcétera, etcétera, había una carretera. Yo iba por el Camino Real Español y cuando llegué a Santa Fe me esperaba el gobernador, nos hicieron una recepción preciosa, tuve que echar un discurso, y había una manifestación de más de 300 personas con carteles en español y algunos en inglés diciendo: recuperemos el Camino Real Español. Qué bonito, ¿verdad? Precioso. ¿Cómo reflejan las películas del oeste que tanto lanzó Hollywood y sigue lanzando, y la realidad de los apaches y de los comanches? Bueno, los apaches y los comanches eran unas tribus salvajes y unos guerreros impresionantes. Uno de mis capítulos de la tesis es un estudio de todas sus costumbres, como sus dioses, sus religiones. Las tribus apaches eran 10 grandes tribus, pero a su vez partidas en trozos. Y entonces era muy difícil coordinar con ellos. Los comanches eran 3 grandes tribus, pero elegían un jefe. Como curiosidad, tengo aquí un documento que después de una expedición de un gobernador de Nuevo México que consiguió derrotarles, haciendo una marcha de 300 kilómetros hacia el norte de las montañas rocosas para pasar por un puerto de 3.000 metros de altitud y volver y coger a los comanches bajando desde el norte. Y no se pensaban que los españoles estaban al norte, sino que pensaban que estaban al sur, los derrotaron. Entonces pidieron la paz. Y cuando pidieron la paz, el jefe de todos los comanches, cuando nombraban un jefe, el gobernador les mandaba un bastón de mando español y una camiseta española. Cuando se la pusieron a un representante del gobernador, le dijo el jefe comanche, que es una frase preciosa, de 1780, el afecto que muestra nuestra nación en sus semblantes y palabras, solo lo puedo explicar con sus propias expresiones, porque dice que ahora los comanches son españoles y los españoles comanches. Qué bonito. Documento de 1780. Qué bonito. Y eran tan
como no han presentado Hollywood tan violento y tan agresivo. Los apaches eran violentos y muy agresivos, aunque prácticamente después de muchas campañas que hubo que hacer contra ellos, hubo que hacer campañas no para quitarles los terrenos, sino para que no siguieran atacando y matando, como lo que hacía. Y en 1805, el último documento que estudiaba antes de la independencia de México, ya el 80% de los apaches estaban pacificados, porque se les habían asignado terrenos, se les habían enseñado a labrar, porque lo único que hacían para comer era robar y matar y cazar bisontes, pero claro, cuando los comanches y eso les quitaron la tierra, porque se desplazaron hacia el oeste, pues ellos, en vez de buscar otras tierras, atacaban a las colonias españolas a matar. ¿Cómo se cristianizaron Bueno, todos? Fue muy tribus? importante. Lo más conocido de la cristianización española es la de California, cuando un capitán español, que fue el que después derrotó a los comanches, que se llamaba Juan Bautista de Anza, era de origen vascuence, pues salió desde el norte de México y llegó hasta Monterrey, y desde allí encontró la bahía de San Francisco, de la cual se tenían noticias por los barcos que venían de Filipinas, que parecía que había una bahía por ahí dentro, pero llegó allí, fundó un fuerte, fundó una ciudad, llevó colonos y se fundaron allí ciudades. Bueno, y allí fue cuando Fray Junípero Serra, con los franciscanos, pues, estableció una serie de misiones muy importantes que todavía duran, todavía están estas, y entonces toda esa parte se cristianizó. La parte de Nuevo México también se cristianizó. Yo he estado en un pueblo de los indios navajos, donde son cristianos, son católicos. Y luego tengo una anécdota curiosa, porque si vemos este escudo de la expedición que yo llevaba, paramos a comer en un pueblo de los pueblos que había en Nuevo México, sedentarios, que ya cultivaban la tierra y todo. Y mi sorpresa es que yo llevaba el guión del regimiento con este escudo, y que veo que entran todo el pueblo, las mujeres, los viejos, los niños, se arrodillaban delante de la bandera y lo besaban. Qué bonito, ¿verdad? Fue curioso, porque entonces el alcalde, que todavía se llama alcalde, al jefe del pueblo, indio, palabra española, nos enseñó un documento, que lo tenían guardado con unas llaves, que era cuando el rey Carlos III les había concedido la propiedad de los terrenos, con la prohibición absoluta de vender ni un solo metro a los españoles ni a nadie, porque decían que los iban a poder engañar. Y entonces, cuando México cede Nuevo México a Estados Unidos, se mantiene esa propiedad, y ellos, con ese escudo que era el de Carlos III, era el que nos ha garantizado que tenemos esta propiedad y que nadie nos la puede quitar, ni nadie nos puede echar de nuestros propios terrenos. Gracias a Carlos III y a los españoles, que era la bandera que yo llevaba. Qué bonito. ¿Qué valores resaltas en españoles, apaches y comanches que llevaron y mezclaron y mestizaron los españoles con aquellos indios? Mestizar no mucho, porque realmente se ha hecho mestizas con los indios pacíficos que había en Nuevo México, en California, en Texas también, en el sur de Texas estaban. Voy a contar una anécdota curiosa, porque los indios se llamaron Texas, se creyeron que era el nombre de la tribu, y cuando llegaron los españoles encontraron unos indios que levantaban la mano y decían Texas, y se creyeron que se llamaban Texas, y lo que pasa es que en su idioma Texas significaba amigos. Qué bonito, qué curioso. Y entonces, por eso, al territorio, que inicialmente se llamó Nuevas Filipinas, se llamó Texas. De ahí viene, de ahí, y ya ha quedado. Y ya ha quedado. ¿Y qué diferencia en Y entonces en Texas sí que los indios pacíficos se entraban misioneros, se hacían misiones. Al lado de San Antonio había 5 grandes misiones, y todavía siguen las 5 misiones, y bueno, ya era Nuestra Señora de Loreto, etcétera, etcétera. Pero los apaches, no. Los apaches no, era imposible con ellos. Se les reducían, las días de paz para que no atacaran, y se les daba cosas para que no atacaran, pero se les mandaban misioneros, pero hasta que no se hispanizaron no se mandaban misioneros, porque no hacían caso a nadie. ¿Y esas tribus cómo están hoy? Pues yo he estado en un colegio de niños navajos, que hablaban español, cerca de Nuevo México, nos tuvieron un cariño enorme, pero claro, los navajos eran una familia de apaches de los más pacíficos, y que ya en tiempo de los españoles también se les había pacificado y se les había cristianizado.
El resto yo no he llegado a conocerlos. Tengo una anécdota porque a algunos se le bautizó, porque si no, ¿por qué el famoso indio Jerónimo, jefe de los apaches que luchó contra los americanos, se llamaba Jerónimo? Jerónimo no es un nombre anglosajón, y por descontado que Jerónimo no es un nombre apache, Jerónimo es un nombre español, porque le había bautizado un misionero español al indio Jerónimo. Qué grandiosidad, fijaros, en la historia de nuestra España, ¿eh? Y que la gente la desconoce. Mariano, la estrategia como militar general que eres, la estrategia que empleaban los indios con respecto a la estrategia tan depurada que tenía el ejército español, ¿en qué consistía? Bueno, ellos entraban en grupos, pero entraban en grupos a robar. Primero mandaban exploradores, y cuando conocían dónde estaban el ganado o los pueblecitos o tal, entonces entraban en grupos separados para que no se encontraran, para que no se los descubriera. Y como conocían muy bien el terreno, se juntaban, daban el ataque, y al marcharse también se marchaban en grupos. Con lo cual, cuando salía un grupo de españoles militares a por ellos, lo que se encontraba con grupos de 10 o 12, porque todos los demás se habían dispersado ya enseguida. Por eso hubo que ir a buscar sus rancherías, se llamaban, donde acampaban, donde vivían el resto del año, para intentar darles un palo para que no volvieran a atacar, claro. Y entonces ya a finales del siglo se hacen una serie de campañas. Hay un capitán impresionante que se llama Cordero, español, que hizo unas campañas que echó a los apaches que estaban pegando a la frontera entre Nuevo México, y ayudado además por los comanches, como se habían hecho amigos y eran enemigos de los apaches, colaboraron a luchar con los apaches, que se fueron bastante más hacia el norte, y los americanos se los encontraron más al norte de la frontera, aunque algunos todavía estaban, eran los lipanes, los mezcaleros, los chiricahuas, podría decir todos los nombres de las tribus apaches. ¿Qué diferencia, para ir terminando, encuentras entre la grandiosidad de cómo trató al indio España, los españoles, los franceses y los ingleses? Pues creo que España dio un ejemplo de cómo se tratan a los indios. A todas las tribus pacíficas se les atendió. Había unas leyes, pero vamos, terminantes. Las leyes las podía contar. Se les enseñaba a orar. Cuando pedían la paz, se les enseñaban terrenos, y estaba obligado a que se les estuviera ayudando constantemente, no persiguiéndoles. Y si alguno se portaba mal, lo que hacían era expulsarle de la reducción, pero no castigarle. No se les castigaba. Qué curioso, qué curioso. Porque lo importantísimo, y las instrucciones que hay, los reglamentos y las instrucciones que hay para los indios, una vez pacificados, no se podía castigarles más que cuando ¿Cómo se va a editar esta obra? Se va a editar en digital, no en papel. En digital, sí, que ahora se lee muchísimo. Claro. Esta imagen, si puedo conquistar, sí, se llama La Conquistadora, porque cuando Nuevo México se funda, hubo un tiempo en que hubo, efectivamente, durante un periodo primero del siglo XVII, hubo abusos de los españoles, y entonces algunos indios se sublevaron, y entonces hubo que mandar un pequeño ejército a reconquistar Santa Fe. Y ellos ya llevaban casi un siglo conociendo a la Virgen. La Virgen se la habían traído los españoles cuando se abandonaron Santa Fe y se habían sublevado a los indios, y al llegar a la ciudad de Santa Fe, que estaba amurallada, dieron una vuelta con la Virgen. Y los indios, al ver a la Virgen, salieron del pueblo, se arrodillaron y se entregaron. Y por eso a la Virgen se le llama la Conquistadora. Vamos a enseñar a las cámaras. Fijaros qué bonita, ¿eh? Y es la patrona, lo que hace la Virgen, ¿eh? La patrona de Nuevo México. Esta es la patrona. Bueno, pues este es Mariano Alonso Vaquer, mi general, con una tesis, españoles, apaches y comanches, dando luz sobre algo que en la leyenda es muy diferente a lo que es en la realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padre.